Edgardo, el presidente Calderón ayer dijo un ya basta, que ha sido interpretado de muchas maneras, como un signo de intolerancia, como un signo de desesperación, como un signo de ¿qué entienden ustedes? Leía esta tarde un texto que escribió el ministro en retiro, Juventino Castro y Castro, que decía, ahora resulta que nos regaña a los ciudadanos. ¿Qué piensas del ya basta del presidente? Mira, a los medios, bueno, supongo que procesos se instinto aludido en alguna medida. En los países donde se logra de alguna manera contener este cáncer social, la delincuencia organizada, la sociedad civil acompaña el esfuerzo del Estado. Pero para que la sociedad civil acompañe los esfuerzos de un Estado, esa sociedad civil debe tener una percepción de credibilidad de ese Estado. Debe de alguna manera tener una percepción de que en el Estado los niveles de corrupción están, si bien no neutralizados, están siendo por lo menos controlados, que hay una voluntad política para hacerlo. El ciudadano promedio en los países con altos niveles de corrupción no cree en el Estado, no cree en la capacidad del Estado y por lo tanto no se acercan para colaborar activamente con él. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un gobierno, un Estado, cuando requiere la cooperación de la sociedad civil activamente, es primero limpiar su propia casa, limpiarse a sí mismo. Ricardo, a los medios también les envió un mensaje el presidente. Estaba viendo aquí las dos últimas portadas de Proceso. En Tijuana asoma la amenaza al poder militar contra el poder civil con una amplia investigación. El último número es brutal, porque le ponen un sello de hecho en México encima de los cuerpos regados de varios de los ejecutados en estas historias. ¿Qué piensas como periodista del mensaje del presidente? Que hay un reclamo explícito a los medios, a los jueces, ¿no? Hay un reclamo múltiple. Yo lo que percibo como reportero, lo que vivo cotidianamente es que, bueno, esta expresión del presidente a mí me suena muy reiterativa, ¿no? Me suena hueca, me suena a impotencia. ¿Hacen apología del delito ustedes? No. ¿O los medios que hablamos del tema? No, mira, tanto en Proceso, el trabajo que se hace cada semana respecto del narco no lleva ninguna carga fantasiosa ni de ningún otro sentido. Simplemente partimos de una base muy simple. La realidad pone las imágenes y como periodistas le ponemos las palabras. Es decir, esa es la realidad. A Proceso siempre se le ha señalado de amarillista, pero pues así es la realidad. Tratamos de retratarla pues lo más claramente posible. Regresamos. Que en estrecha coordinación con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno realizarán intensas operaciones de coadyuvancia contra la delincuencia organizada. Una de las declaraciones, Ricardo, Edgardo, sobre lo que el gobierno está poniendo aquí. Y bueno, Edgardo, tú dices, entre más le pongan, sin que estén las cuatro ruedas, van a generar más circuitos de violencia. Es la paradoja de la sanción penal, o sea, no vas a poder salir de esto. Ellos le van a seguir asignando mayores recursos a obstrucción de la justicia, a violencia contra el Estado y contra la sociedad civil, no nos olvidemos de ustedes periodistas que han estado sufriendo bastante este tema, y a corrupción, y corrupción hacia arriba y hacia los costados. Ahora, Edgardo, eso está clarísimo. Tú dices, si no ponen las cuatro ruedas a andar, esto va a ser peor. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno mexicano en este momento en donde ya están dos ruedas andando con los efectos que se acaban de describir y lo peor que pueda venir? ¿Qué tiene que hacer en específico, en concreto, acciones concretas y definidas, Edgardo? Los casos más para que el carro tenga andando cuatro ruedas. Claro, el presidente Uribe, por ejemplo, llega con un alto peso electoral, controla el Congreso con su partido, con su gente. Eso no existe en México. Y eso acá no existe en México. Entonces, lo que se debería hacer en México es llamar a un pacto político inmediatamente entre los partidos para implementar estos dos ejes estratégicos que te comentaba. La de neutralizar la protección política a través del combate a la corrupción a altos niveles del Estado. Y acá no me estoy refiriendo a un empleado de aduanas de planta, me estoy refiriendo a gobernadores, me estoy refiriendo a los altos niveles del Estado y a activar finalmente los increíblemente altos recursos humanos que posee México ya entrenados para que agentes de inteligencia financiera operen junto a fiscales y a policías para destruir las redes
de empresas pantallas ligadas a empresas lícitas mexicanas, es un caso que se da en todo el mundo, ligadas al lavado de dinero y a la corrupción de estos funcionarios de alto nivel. Esto requiere un pacto político, porque el costo político para cualquier presidente de llevar adelante este tipo de medidas, si no lo acompañan los actores políticos de todos los partidos, es imposible de implementar. Esto se le llama romper con el pacto de impunidad, el pacto político de impunidad. Esto no se puede hacer solamente desde Los Pinos, no se puede hacer solamente desde el Congreso. La clase política mexicana tiene que entender que el futuro de esta nación está en juego. Estamos hablando ya de feudalización de los estados y más allá de eso tenemos estados fallidos en la historia de la evolución de la delincuencia organizada. Se requiere un pacto político que puede liderarlo el presidente, puede proponerlo el presidente, pero tiene que ser acompañado por los partidos principales de una nación. ¿O puede proponerse desde otra instancia? Sí, puede ser, pero tiene que involucrar las figuras de poder del Ejecutivo, del Legislativo, de los gobernadores. Para que cada partido, cada ámbito de poder limpie su casa, limpie las estructuras de poder, para que la captura que en este momento viene llevando los grupos criminales mexicanos de municipios, gobernaciones e infiltraciones como las que vimos en el asesinato de este funcionario, no se siguen funcionando. Ricardo, nos vamos. Yo tengo mis dudas de que ese pacto se pueda llevar a cabo, en principio porque hay muchos funcionarios, gobernadores, alcaldes, legisladores, que por desgracia pues han sido financiados por el narco o ha habido dinero del narco en sus campañas. A partir de que en este país ya no se compite con ideas, ya no se compite con propuestas, sino se compite con dinero, le abrieron la puerta al dinero sucio. Por eso la reforma electoral, entre otras cosas. Claro. Entonces, ese pacto político va a ser muy difícil que se logre, en principio porque el presidente no tiene un liderazgo frente al resto de los actores políticos en el país y porque el narco ha pactado, incluso en los estados, con alcaldes, sin importar siglas, PAN, PRI, PRD, Convergencia. Pero eso es un punto importante. Carmen pregunta, ¿cuál es la condición sine qua non? Bueno, esa es la condición, no hay otra salida. Si este pacto político no se logra, si por ejemplo, ya que hablaste del tema electoral, si los fiscales electorales no comienzan realmente impulsar causas penales para neutralizar la infiltración de precampañas y campañas electorales mexicanas, este país marcha hacia la federalización. Pues nos vamos con esto, me quedo pensando en los 281,000 spots de origen desconocido que quedaron ahí sin investigación para hablar de algún tema relacionado con el tema electoral. Pero en fin, gracias a los dos que estuvieron aquí. Habrá necesidad de seguir conversando con ustedes. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias, Carmen. Buenas noches. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Lo espero mañana.